Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, amados hermanos, hermanas y amigos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala de vida. Vamos a leer la palabra de Dios para un mensaje más, aleluya, para su corazón, para su vida. Vamos a leer el primer libro de Reyes, capítulo 3, versos 7 al 10. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Alabado sea el Señor. En esta hermosa hora vamos a hablar sobre un tema muy importante y es acerca del discernimiento. Vamos a hablar sobre el discernimiento. Y claro, esto estamos hablando acerca de dentro del área espiritual. Es algo muy hermoso leyendo esta parte de la palabra de Dios. Dios, hermano, le agradó que Salomón fuese rey sobre su pueblo Israel en su momento. Pero Salomón era joven, hermano, y en vez de buscar consejos de los humanos y X y Y, él estaba muy centrado y conocía muy bien a su padre, y David era un hombre dependiente de Dios. David era un hombre que dependía de Dios. Alabado sea el Señor. Todas las cosas que él necesitaba hacer, como para él, como para el pueblo y todo, siempre estaba con Dios. Por eso están los salmos donde habla David, que siempre él da testimonio cómo busca a Dios en sus necesidades, en sus aflicciones, en sus problemas que le rodean. Busca a Dios. Hermano, entonces Salomón va con Dios. Hermano, en oración, en oración. Y esta es una de las oraciones muy, hermanos, importantísimo, porque reconoce que Dios lo pone como rey sobre el pueblo de Israel, un pueblo muy numeroso, muy grande, y dice, da a tu siervo corazón entendido. Es sinónimo de sabio. Hermano, un corazón sabio. Dice que para juzgar a tu pueblo. Dice qué bonito. Y le dice, y dame discernimiento para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, a su cargo iba a estar para resolver los problemas del pueblo. Entonces, él que dice, dame corazón sabio, dame corazón entendido y dame discernimiento para, ¿qué cosa? Discernir entre lo bueno y lo malo. Alabado sea el Señor, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dice que Dios le agradó esta petición que hizo Salomón. Y más adelante dice, Dios le dio corazón sabio, Dios le dio ese espíritu de discernimiento para conducir a su pueblo, para aplicar la justicia. Alabado sea el Señor, aleluya, como Dios quería que tenía que haber dentro de su pueblo. Entonces, hermano, tomamos esta parte de la palabra de Dios porque bíblicamente, hermanos, hay que aceptar que nosotros no podemos solos. Aleluya, igual que Salomón. Y hay grandes testimonios en la Biblia de grandes hombres, hermano, que siempre con Dios, siempre. Hermano, por eso le he dicho a los hermanos, vamos con Dios, hermano, vamos con Dios. Porque ahí es donde está, hermano, la fuente de sabiduría, de poder, de gracia, hermano. Y así como Salomón pidió discernimiento, hermano, para poder, hermano, hermanos, comprender, aleluya, entender entre lo bueno y lo malo, para guiar ese pueblo siempre haciendo justicia, aplicando la justicia para bien y para agradar a Dios. Hoy en día, hermanos, hermanas, pastores, obreros, misioneros, es lo que necesitamos, porque estamos ante la misma escena, ante la misma necesidad. Hermanos, que usted puede tener 20, 30
hermanos, hermanas a su cargo, 10, 15, 50, 100. Hermano, todo este pueblo necesitamos llevarlo por el camino recto, por el camino que agrada a Dios. Hermano, no nomás es tener un grupo de personas como hermanos en rango social, de amistad, sino realmente tener un pueblo, gobernar un pueblo, dirigir un pueblo que busque sinceramente a Dios, que sufra un cambio radical en su vida, que guiemos un pueblo a Cristo, que produzca un cambio en sus vidas, un pueblo que viva en temor a Dios, un pueblo justo ante Dios y ante este mundo que cada día se pierde. Hermano, entonces Salomón era un pueblo literal, en el área físico literal. Nosotros es asunto espiritual, que aleluya, de más rango y de más valor, aleluya. Hoy en día tenemos que esforzarnos para que, aleluya, venga a nuestra vida ese espíritu de discernimiento. Fíjense, le quiero decir esto, el discernimiento, hermano, hablando en el área espiritual, es la capacidad sobrenatural de poder distinguir entre la verdad y el error, entre lo divino y lo mundano. Dos cosas importantes. Ese espíritu de discernimiento que viene del Espíritu Santo, sobre todo de Dios, nos va a ayudar a distinguir entre lo que es verdadero, la verdad que enseña la palabra de Dios, y sobre todo la doctrina de error. ¿Y cómo se necesita hoy en día ese espíritu de discernimiento, man? Porque hay un espíritu malo de hermanos que está introduciendo mucha doctrina errónea dentro de la iglesia. Mucha doctrina errónea. La Biblia dice, por ejemplo, muy clarito acerca de por ejemplo, habla el caso de la mujer, que no se adorne con cabellos encrespados, con oro o perlas o vestidos costosos, dice, sino como conviene a mujeres santas. Y luego los predicadores dicen, no es malo. No es malo que se corte el cabello, no es malo que se pinte, no es malo que se ponga un pantalón, no es malo que traiga su minifalda, no es malo. Entonces, esos son errores. Pero cuando está el Espíritu Santo dirigiéndonos por medio del discernimiento, y no el predicador nomás, sino todo, hombre, mujer, matrimonios. Por eso a veces en los matrimonios hay problema, porque si el esposo le dice, no, es que no vamos a hacer esto, no vas a vestir así porque no le agrada a Dios, y ahí empieza a haber problemas. Hermano, pero ¿qué falta? El espíritu discernir, hermano, para discernir entre lo divino y lo mundano, entre la verdad de Dios y lo que es error, hermanos, porque si no, nos vamos lo vamos a perder todo. Si no hay ese discernimiento, espíritu de discernimiento que nos va a ayudar, no, esta es la voluntad de Dios, esto no es la voluntad de Dios, esto es cosa divina y esta es cosa del mundo, y lo del mundo lo desecho, lo del mundo, aleluya, lo aborrezco, lo de Dios voy a amar, lo de Dios voy a traer mi vida. ¿Cómo se necesita ese espíritu hoy en día, hermano? Porque Dios demanda hombres santos, mujeres santas, jóvenes, señoritas santas, apartado del mal simplemente. Entonces Él busca a este pueblo. ¿Y cómo lo vamos a lograr, hermanos? Uno, la palabra de Dios lo tenemos en nuestra mano, donde nos está marcando lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer, pero mucha gente no lee también. Por eso es importante leer, pero esa es la primera fuente. Y la otra es la guianza del Espíritu Santo por medio del discernimiento. Nos va a ayudar, aleluya, a entender qué es la verdad de Dios, qué es error, qué es enseñanza de hombres, qué es cosa divina, qué es cosa de este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, que nos quede claro, hermano, que el discernimiento nos va a hacer identificar el error y las virtudes propias. Una cosa, hermanos, es el error, y otra cosa las virtudes propias de personas o de nosotros mismos. Nos va a hacer comprender la voluntad de Dios en cualquier decisión, hermano, aún hasta las cosas materiales. No nomás en lo espiritual, sino en lo material. Aleluya, nos va a ayudar.
Y el espíritu de discernimiento nos va a proteger de toda trampa del enemigo. Porque cuando usted tiene discernimiento y viene el diablo y nos tienta, hermano, nos pone una trampa. Pero con el discernimiento, hermanos, que Dios, su Espíritu Santo nos va a capacitar, nos va a dotar, hermano, no vamos a caer en la trampa del enemigo. Por eso es importante. Acuérdese bien, este espíritu de discernimiento, aleluya, como Salomón lo pidió, hermano, a Dios, es hermoso porque nos va a evitar caer en la trampa del enemigo. El Espíritu Santo va a decir, esto es una trampa en el diablo. Y nos va a librar. Por eso es importante. Nos va de toda ceguera espiritual, de toda miopía espiritual. Va a decir, no, esto no. Porque el Espíritu Santo con claridad nos va a hacer ver. Es un error, es una trampa, es algo, es un error. Y nos va a conducir a la victoria. Nos va a conducir a buen puerto. Así que, hermanos, hay mucho que hablar sobre esto todavía, pero ahí nos quedamos. Esperando que Dios les bendiga, que Dios le ayude, hermano. Y es urgente. ¿Cuándo se va a desarrollar? Algo que rápidamente quiero explicarle. ¿Cuándo se va a desarrollar ese espíritu, hermanos, de discernimiento en nuestra vida? Hermanos, mediante la oración continua. Viene la gran pregunta y dice, ¿cómo voy a lograr que en mi vida venga ese espíritu de discernimiento, ese espíritu que viene de Dios? Bueno, por medio de la oración. Por eso Salomón está en oración, hermano. Uno, por la oración constante, por la renovación de nuestra mente. Salomón tenía una mente nueva, una mente limpia. Ahora, un jovencito, hermano, con la mente limpia y buscando la dirección de Dios. Y una cosa tercera, la alineación de nuestro carácter con la enseñanza de la palabra del Señor. Hermano, teniendo una alineada nuestro carácter, eso es importante. Nuestro carácter alineado con la enseñanza del Señor Jesús. Cosas importantes. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, no descuides el don que está en ti, que has sido declarado por el presbiterio. Dice, y entre tanto que voy, ocúpate en leer, en enseñar y en exhortar, en corregir, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, entonces, qué importante es esto, hermano. ¿Cómo, aleluya, se va a desarrollar en mí ese carácter? Ese espíritu de discernimiento, remarco, por medio de la oración constante, así como Salomón constante está orando y pidiendo, y Dios se lo dio. La otra es que nuestra mente ha sido renovada, limpia, para que entre las cosas de Dios y nos dirija su Espíritu Santo. Y que nuestro carácter sea alineado con las enseñanzas del Señor. Y así es como va a venir ese espíritu, hermano, de discernimiento. Y va a ser bendición para nosotros, para nuestra familia y para los hermanos, para todos aquellos cuantos se acercaren a nosotros buscando un consejo de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. No olvide de compartir este mensaje a un amigo, un familiar, que usted comprenda, hermanos, que se necesita este espíritu de discernimiento urgentemente para no caer más en las trampas del diablo y estar viviendo conforme al mundo y no como a Dios. Hermano, y dale me gusta cuando usted lo haya oído. Que Dios te bendiga.